Quizás la maternidad no sea tanto como te la contaron. Mamá desarmada. Y sea un poquito más real. Mami desarmada. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas. Hola a todas las familias que están del otro lado, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 11 ya de Mamás Desarmadas. Pasa el tiempo, pasa rápido, no estoy sola, mi nombre es Fiorella Bollini, pero del otro lado mi compañera Nati Estrada. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, Fio, muchas gracias. Bienvenidas todas las mamás, los papás, las familias que nos escuchan. Hoy les traemos un poco acompañando tal vez el podcast anterior del parto respetado. En continuidad, digamos, que viene después del parto, viene el puerperio, que creo que todas llegamos con muy poca información a qué es el puerperio, y ese es un poco el tema que les traemos para conversar, no solamente desde el lado de la información, sino y para saber qué es, sino también porque hay muchos cambios que no tienen que ver solo con lo físico, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Tratamos de ir concatenando los temas también como para que tengan una continuidad, ¿no? Ir armando como una historia en esto que nos pasa, en la maternidad. La verdad es que era un tema que es súper rico y, como vos decías, hay mucha falta de información, no llegamos preparadas, así como en el podcast anterior hablamos del parto respetado y que tampoco, al momento del parto, llegamos prácticamente sin información. Nos pasa lo mismo con el puerperio. Muchas veces no sabemos qué es, o los que están alrededor nuestro no saben demasiado qué es. Quizás los hombres. Este es un podcast muy rico también para que escuchen los hombres, los papás, que lo escuchen en familia, para que puedan entender lo que atravesamos y es esa mujer nueva en la que nos convertimos después de ser madres. Eso es muy interesante. Ahora vamos a escuchar en unos minutitos más a quien entrevistamos y nos va a hablar del puerperio, pero es muy interesante concluir en que no somos la misma mujer y que por ende los cambios no son solamente físicos los que se dan, no solamente en el cuerpo y no solamente en relación con el niño o la niña, porque todos dicen, bueno, sí, hay que adaptarse. No es solo una cuestión de adaptación familiar en cuanto al nuevo integrante, sino también tiene que ver con un montón de cambios en la mujer que se dan desde otro lugar, y que está buenísimo que todas las familias estén enteradas para que podamos tomar dimensión de lo que significa el puerperio en cualquier persona gestante. Creo que muchas mujeres que nos escuchen se van a sentir identificadas, no solo con lo que estamos diciendo nosotras y en esta presentación, sino cuando escuchen la entrevista que le hicimos a Ayelén. Ayelén está a cargo de una cuenta de Instagram que se llama Diario del Puerperio y habla de todas estas cosas. Ella es médica, es mamá, y además ella se define como puérpera, que eso me encantó. Es como una militante, ella dice una militante eterna del puerperio y de las maternidades libres. Y ahí nosotras también nos sentimos muy identificadas con lo que hacemos. Su historia va muy enlazada a la nuestra, a lo que tiene que ver con Mamás Desarmadas. Por eso la entrevistamos y queremos que la escuchen, porque realmente esta entrevista es muy rica y se van a sentir identificadas con un montón de aspectos, como nos pasó tanto a Nati y a mí cuando la escuchamos. Esperamos que puedan sacar sus propias conclusiones y reflexiones después de escucharla a Ayelén. Mamás reales. Mami desarmada. ¿Hay un tiempo estimado de duración del puerperio? ¿Cómo sabemos cuándo ya terminó? ¿Cuánto dura el puerperio? La realidad es que no hay un valor fijo. Se estima que dura entre 2 y 3 años, pero la realidad es que depende exclusivamente de esa mujer o persona con capacidad de gestar, e inclusive madres adoptivas. No tiene que ver solamente con el plano físico, sino que también tiene que ver con un plano mental y social. Esto es lo que entendemos como salud integral, y lo importante es que el puerperio forma parte de la salud de la gente. Entonces hay que pensarlo no solamente desde el lado físico, de estos cambios que ocurren con las mujeres que parieron hace poco, como sangrados, cicatrización de heridas, ya sea por episiotomías o cesáreas o lo que sea, reacomodación del cuerpo después de una gestación, pero también tenemos el puerperio a nivel mental, donde
ocurren un montón de procesos que tienen que ver con la identidad, ¿no?, de la persona. Esta nueva identidad que viene a acoplarse a la que ya éramos. Entonces, si hablamos solamente de un plano físico, estamos dejando por fuera un montón de aspectos muy importantes en el puerperio de las personas, pero además estamos excluyendo el puerperio de las madres adoptivas o adoptantes. ¿Y por qué atraviesan ellas un puerperio si no gestaron? Porque ellas también enfrentan este cambio en la identidad, ¿no? Esto de ser mujeres solas a mujeres madres. Entonces hay un reacomodamiento de roles, hay una reestructuración de vínculos que lleva un tiempo y que es necesario hacer y acoplar a los que ya teníamos o a la que ya éramos para, digamos, lograr un proceso puerperal saludable. Lo importante es no quedarnos con la idea de que dura 40 días porque no es cierto. Es rebajarnos a solo a objetos, a máquinas que tuvieron que atravesar una gestación, que parieron y que ya está. Y la realidad es que es mucho más el puerperio que eso. Tenemos que revisar nuestra historia con la maternidad y los cuidados, cómo fuimos maternadas en la infancia, a la construcción de esta nueva identidad como madre e integrarla a la identidad o a las identidades que ya teníamos, ¿no? Entonces, ¿sabemos cuándo terminó? Yo creo que es un proceso que es gradual y que lo podemos reconocer en retrospectiva. Creo que no nos levantamos un día y decimos, bueno, hola, ya no estoy puérpera, sino que con el tiempo y revisando un poco el pasado decimos, yo creo que mi puerperio duró hasta ahí. Pero si tenemos que tener en cuenta algunos puntos como para decir estamos abandonando el puerperio, podemos pensar entonces en cómo estamos integrando el resto de nuestra vida a esta maternidad, ¿no? Saber que tenemos la capacidad de generar nuevos proyectos, podemos integrar a esa que fuimos con la que hoy somos, podemos estar separadas de ese hijo, de esa hija por un tiempo y eso no nos genera angustia o no nos genera intranquilidad, podemos estar tranquilas y disfrutando de ese periodo sin el contacto físico de nuestros hijos, hijas, y además nos podemos empezar a conectar con nuestros deseos por fuera de lo que es el cuidado. Si pensamos el puerperio de las madres que, digamos, tienen bebés, podemos pensar también desde el lado en el que ese hijo o esa hija empieza a ganar más autonomía y no está esa situación de cuidado 24/7 constante que tenemos cuando son muy chiquititos y chiquititas. Pero la realidad es que yo creo que es un proceso que podemos definir con el tiempo y en retrospectiva. La información previa que tenemos de este periodo es muchas veces poca o nula. ¿Cómo podemos transitarlo para no sentirnos solas? Es importante para no transitarlo solas la información. Creo que no son pocas las personas que llegan al estado del puerperio con muy poca información o casi nada y creo que la pasan muy mal o bastante mal, pero no alcanza con que solo las mujeres sepamos de qué se trata el puerperio o solo la que estamos gestando o la que vamos o pretendemos gestar. Tenemos que tener una sociedad que esté involucrada en el conocimiento de estos procesos porque atraviesan la vida de las personas. Entonces necesitamos que no quede solo en el entorno de la feminidad esto de conocer el puerperio, sino que todo el mundo se involucre en el conocimiento de esto. Creo que tiene que formar parte de la educación sexual integral de todas las personas del país porque son procesos que van a estar cotidianamente en nuestras vidas. Si no somos nosotras las que atravesamos el puerperio, es una hermana, es una amiga, es alguien más. Tenemos que estar a la altura de esas circunstancias. Es súper importante contar y con toda la información, no con la información que tenemos ahora que es muy poca. Está devaluada la información en cuidados de la salud física, mental y social de las mujeres. Esa es una realidad. Entonces tenemos que empezar a luchar porque esto se amplíe y para eso necesitamos que todo el mundo se comprometa, que no quede solamente en el grupo de mujeres gestantes o en el grupo de mujeres puerperales que se juntan para compartir su día a día y hacer más liviana la carga y para saber que no están solas. Eso es algo súper importante. Son territorios ganados que tenemos las mujeres ahora, pero necesitamos que eso se amplíe y sobre todo que llegue a los equipos de salud. No puede ser que los médicos y las médicas no tengamos una formación en este tema. Lo digo como médica que soy, no tenemos información sobre lo que es el puerperio. Para mí, cuando cursé la materia obstetricia, el puerperio era una palabra más que venía enganchada a la palabra parto. No tenía ni idea de lo que era y nadie se encargó de desplegar información sobre eso. Solo hablamos de lo que pasaba en la gestación, de los cambios en la gestación
alimentación y de los cambios físicos en esos primeros días, primeras semanas posparto. Pero nadie habló de todo el resto, que es un montón. Entonces necesitamos además que tengamos equipos de salud formados en el tema, que tengan la capacidad de reconocer cuándo esa mujer está teniendo un puerperio saludable, cuándo hay algo más, cuándo hay un signo de alarma que nos tiene que hacer pensar en un puerperio no tan saludable, patológico, o que se esté metiendo alguna depresión posparto o lo que sea. Además es súper importante contar con un entorno amoroso, ¿no? Creo que es un momento en el que estaría buenísimo aprovechar para afilar esos vínculos, ¿no? Y quedarnos con la gente que sepamos que realmente nos va a sumar y que esa gente conozca de los procesos que está atravesando esa persona que está puérpera, que esté escuchando, que esté acompañando y que no esté juzgando, es imprescindible. Así que creo que si tenemos en el entorno más de una persona que le gusta opinar y hace poco no acompaña o juzga mucho, creo que es un buen tiempo para apartarnos y para redefinir esos vínculos. Es importante que el entorno de las personas puérperas sea un entorno amoroso, de sostén físico, pero también emocional, que pueda saber que todo lo que le está pasando no es algo loco, no es algo malo, no está mal, ella no está fallada, no está rota por no cumplir con lo que la sociedad dice que es maternar, sino que está atravesando un puerperio y que esto es así. También es importante que conozcamos que hay algunas cuestiones que vemos como signo de alarma en los puerperios que nos deberían llevar a pedir ayuda, ya sea siendo nosotras las mujeres puérperas o tenemos alguna puérpera amiga con alguna de estas características. Por un lado, un signo de alarma sería que esté triste la mayor parte del tiempo, pero por un periodo mayor a un mes. Es verdad que hay periodos de tristeza en las primeras semanas posparto, pero si esto se extiende y abarca todo el día de ese día o son periodos más largos o un mes de duración, ahí hay una alarmita. También si no podemos encontrar un momento de disfrute en todo esto de lo que es la maternidad, que es agotadora, que genera mucha angustia en muchos momentos, pero también genera momentos de disfrute. Si no hay ningún momento de disfrute, ahí hay algo que nos tiene que hacer sonar una alarma. También si no podemos llevar las rutinas de cuidado propio y de cuidado a ese bebé también, o si no podemos vincularnos con ese hijo, con esa hija, si tendemos al aislamiento o si tenemos miedo a salir con ese bebé o a quedarnos solas con ese bebé, y además si tenemos pensamientos que nos generen miedo. Si hay alguna de esas cosas dando vueltas en la vida de una puérpera, ahí hay un signo de alarma al que le tenemos que prestar atención y saber que tenemos que pedir ayuda. Hay un grupo de psicólogas perinatales que están muy bien formadas en el tema, que para mí son las personas ideales a las cuales acudir si encontramos alguna de estas situaciones. Es un momento en el que nos abocamos al bebé y nada a nosotras. ¿Qué consideraciones podríamos tomar, además del acompañamiento, para visibilizar situaciones que nos angustian, que nos violentan o que nos dañan, para poder pedir ayuda a tiempo? Creo que es súper importante el entorno. La persona puérpera está abocada al 100% al cuidado de ese bebé y muchas veces no puede redireccionar la mirada para ver qué le está pasando. Aún así, cuando lo puede hacer y identifica que está angustiada o que tiene miedo o que no siente ese amor profundo que debería sentir por ese hijo o hija recién nacida, es re importante que cuenten las personas puérperas con un entorno amoroso que preste la escucha sin el juicio, que pueda estar en un entorno en el que se sienta libre de poder expresar lo que siente con absoluta sinceridad y que no tenga una respuesta negativa a eso. Lo que sucede es que los entornos están muy impregnados de este relato de maternidad edulcorada y súper rosa, en el que la mujer tiene que estar plena y feliz, atravesando el mejor momento de su vida, y muchas veces eso no sucede. Entonces, cuando se encuentran con los relatos de mujeres que manifiestan abiertamente su angustia o su deseo por la vida anterior, por no estar viviendo esto que están viviendo y demás, muchas veces el entorno empieza a tener comentarios muy hostiles, tratando de malagradecir a las mujeres que están viviendo la maternidad, que cómo se pueden quejar si tuvieron un parto saludable, si tuvieron un hijo saludable. Entonces, lo importante siempre es saber y conocer que las maternidades no tienen que ver con eso rosa que nos venden, sino con cuestiones más reales, ¿no? De sentires muy profundos. Hoy en día tenemos un sistema de salud que está muy
muy abocado a la parte física de las personas en general, pero que quizás invierte poco en lo que es la salud mental y social de la gente. No es un tema aparte en la salud mental o perinatal. Entonces me parece súper importante que además de estos cuidados que ya recibe una mujer durante la gestación y el posparto inmediato, se pueda tener este punto de acceso a la salud mental, ¿no? Y que podamos contar con una psicóloga perinatal siempre que la necesitemos, sin tener que recurrir a nuestro poder económico, ¿no? Que esté al alcance de todas las mujeres que lo requieran. Mamás desarmadas. Mamás desarmadas. Mami desarmadas. Mamás desarmadas. Escuchábamos a Yelén. Yo reflexioné muchísimo, sigo haciéndolo en el día a día, repensando mi puerperio, la visibilización de cosas de mi puerperio. Por supuesto que no soy la misma mujer antes que ahora, después de parir, digamos, y me quedo con un montón de cosas de lo que dijo Yelén, pero principalmente una de las últimas es que el puerperio sirve para visibilizar los vínculos que nosotros tenemos alrededor, aquellos que tal vez nos acompañan injustamente en cuanto a las críticas, ¿no? En cuanto a que no están acompañando correctamente o que no suman en cuanto a la maternidad. Ahí nosotros tenemos que restablecer tal vez una nueva relación con esa persona, a pesar de que tal vez no lo saquemos de nuestras vidas, pero sí restablecer un nuevo vínculo desde otro lugar, visibilizar qué vínculos tenemos alrededor y que eso nos lo esté diciendo, digamos, ella como profesional, me parece súper valioso, porque es un momento en el que nosotras nos sentimos tan pequeñas o a veces tan solas que uno se agarra de cualquier vínculo para no sentirse sola. Y eso me parece súper valioso tener presente, que es un momento en el que nosotros tenemos que replantearnos quiénes están y quiénes se tienen que quedar alrededor nuestro. Y supongo que también te habrá pasado un poco parecido como me pasó a mí y a muchas que nos están escuchando, que volvimos para atrás, retrocedimos y nos pusimos a pensar ¿cuándo terminó nuestro puerperio? Yo mientras la escuchaba pensaba eso y digo, wow, ¿cuánto que duró mi puerperio? Que fueron mucho más que 40 días, como dice ella. Por lo menos un año. A mí me pasó que por lo menos un año. Y te diría que más también. Yo empecé a sentirme, esto que dice ella, ¿no? Te vas y ya no sentís esa cosa que se te rompe el corazón porque estás dejando a tu hijo o a tu hija. Esa sensación de la separación, ¿no? Que ya no nos duele tanto. Y yo creo que por lo menos hasta que Tayel tuvo 2 años, eso me pasó. A partir de que cuando él cumplió los 2 años, yo me empecé a acomodar de otra manera. Con mi trabajo, con el jardín maternal, con todo. Hasta con los vínculos, como decías vos. Me pasó hasta con mi familia más cercana, digamos, de verme con otras reacciones, ¿no? Y saber que eso está bien, porque los vínculos no tienen por qué romperse, pero como nosotras somos una nueva mujer, entonces sí tienen que cambiar de alguna manera porque nosotras cambiamos. Tal cual, yo cuando la escuché también retrocedí, no lo tengo muy claro todavía, porque a mí me pasaron muchas cosas en ese puerperio. Mi matrimonio se separó, así que yo no tengo muy en claro cuándo terminó, pero sí poniendo, digamos, alguna fecha más o menos estable con esto que ella dice de cuando los niños ya pueden estar solos sin la madre 24/7 y cuando nosotras ya nos sentimos bien o un poco más cómodas. Yo diría que se pisa un poco con el término de mi lactancia. Elio dejó sola, digamos. Yo no lo obligué, si bien veníamos con un destete así, iba tomando mucha menos cantidad o menos cantidad en el día. Cuando por primera vez se quedó a dormir en la casa de mis papás, tendría 1 año y 6 meses, 7 meses. Después de ese fin de semana ella no tomó más la teta. Ella misma creo que se dio cuenta que estando en la casa de los abuelos ella no la necesitaba y no la pidió y yo no se la di más. Creo que desde ahí, digamos, yo podría marcar como un antes y un después, porque yo también me pude separar lo más bien de mi hija sin estar preocupada, digamos, pero creo que podría marcarlo desde allí más o menos. Tendría año y 7 meses, así que más o menos parecido.
Bueno, y además qué interesante esto que dice de la maternidad rosa, ¿no? Que también es un poco el propósito que nosotras tenemos con Mamás Desarmadas, por eso decimos que nos sentimos súper identificadas, porque va muy en concordancia con lo que nosotras pensamos. Esto de la maternidad rosa, cortémoslo, o sea, de que nosotras tenemos que estar perfectas después de parir y de convertirnos en una nueva mujer, valga la redundancia, lo dijimos un montón de veces, pero es así, y después de tener a nuestros hijos no, en nuestro cuerpo se ve diferente, nuestro corazón, nuestra alma es diferente, nuestra personalidad es diferente, es un renacimiento, la verdad es que es súper loco, pero es así. Y también este encuentro con la maternidad, ella lo menciona así un poco bastante por arriba, pero lo menciona, esto de que no todas las mujeres disfrutan esa maternidad y que entonces a la que no disfruta se la critica. Porque no, tendría que agradecer que es madre. Y la verdad es que no, a todas nos pasan cosas distintas. Agradecidas somos las que pudimos disfrutarlo o las que pudimos tener un proceso sin emociones que nos invadan de angustia, que la verdad no hayamos sufrido. Me parece valioso lo que ella dice también, esto de ver como que la maternidad es rosa en ese sentido, ¿no? Y todo tiene que ser lindo y agradable. Y la verdad es que no, todo no es lindo y agradable. No todas las situaciones lo son y hay muchas situaciones en las que nosotras ni siquiera sabemos qué carajo hacer y no todas lo disfrutamos. Y eso también tiene que romperse un poco. Y que a veces no es tan perfecto como lo imaginábamos al principio, ¿no? Antes de ser mamás. A mí me pasó que, no sé si alguna vez fantaseé con tener muchos hijos, la verdad que no, pero sí por lo menos 2. Y la verdad es que hasta ahora a mí no me surgió las ganas de tener un segundo, porque un segundo hijo, digo, una segunda hija, porque Tayel ya tiene casi 4 años, no sé si lo voy a tener. Antes de ser madre uno piensa que todo es mucho más ideal. Es hermoso y es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero también trae aparejadas un montón de cosas que no nos cuentan, y eso es lo que nosotras pretendemos con Mamás Desarmadas, y además estamos súper agradecidas por poder conocer un montón de mujeres que piensan como nosotros, como nosotras, que van en esta misma sintonía y que pretenden esto, desarmar un poco la maternidad, que no es perfecta, que no es ideal, que no es rosa. La maternidad no es lo que nos cuentan, no es la institución de todas tenemos que tener un hijo y lo tenemos que tener felices. Y está bien, el encuentro con el vínculo de su hijo y con una misma es fuerte, entonces cada una lo vive como puede y desde ahí todos tenemos que estar informados para poder acompañar ese proceso familiar nuevo. Me parece valioso que ella nos cuente que en la Facultad de Medicina nadie le explicó lo que era un puerperio, que ella lo vivió cuando maternó, cuando se encontró con esta situación, porque hay un replanteo mucho más profundo, no solamente de nosotras como mamás, sino también de todos, de los que acompañan a las madres y a las puérperas, de las familias, de los que acompañamos a maternar, de nuestros compañeros, de las personas que elegimos para maternar o paternar, y de la sociedad en general, porque ella habla, ¿no?, de esto de la salud integral, de ver el puerperio como parte de la salud integral de cada persona gestante. Es verdad, digamos, cada maternidad es única y cada mamá decide cómo quiere que sea su maternidad, cómo quiere armar su familia, cómo quiere armar su vida, porque cada vida es única y muy particular, así que lo vamos a vivir todas de diferentes maneras, y eso está bien, digamos, está bien lo que te pase, es natural, no estás rota, como dice Ayel, no estás mal, no estás rota, está perfecto y todo pasa, una se va acomodando después. Sí, visibilizarlo creo que en comunidad hace bien para poder entender también a la puérpera cuando está en ese momento, ¿no? No tratarla ni de rota, ni de susceptible, ni de sensible, ni de un montón de cosas que se cree que porque recién nació uno está más sensible. No necesariamente. Gracias por habernos acompañado, por estar del otro lado, por sumarse a cada uno de los temas. Ya acá te digo que estuvimos, Nati, tirando un par que ya nos vienen, anotemos, agarremos la listita, ya dijiste lactancia, ya ahí vamos armando el listadito mientras grabamos los podcasts, así que ya tenemos material para rato. Tenemos del otro podcast anterior también, cuando nosotras nos reescuchamos, nos encontramos con temas nuevos y hagamos la lista porque después nos perdemos. Así que siempre tenemos ahí listitas, cosas que nos van llegando de otras madres, de entrevistadas anteriores. Este es
un tema que a mí me movilizó y muchísimo, seguramente traerá otros temas y no creo que se quede acá, ¿no? Me parece que es tan amplio el tema del puerperio que si bien nosotras hoy lo trajimos para charlar del tema y para conversar acerca de qué es y cuánto dura y bueno, todas las cosas que nos contó Aye así como a grandes rasgos, creo que en algún momento tal vez podemos profundizar algún otro tema que también tenga que ver con este puerperio que no dura 40 días. Recuerden que además nos pueden escuchar, bueno, no sé por qué plataforma nos están escuchando ahora, pero tenemos YouTube, Evox, Spotify, IGTV, el IGTV de Instagram, para decirlo en castellano. Nos pueden encontrar en el Facebook de Mamás Desarmadas y también nos escuchan en Radio Sonido Sur todos los sábados a las 11 de la mañana. Así que acuérdense que tienen un montón de posibilidades. Agradecidas por acompañarnos hasta acá y los esperamos en el próximo episodio de Mamás Desarmadas. Mamás desarmadas. Mamás reales. Mamá desarmada. Mamá. Mamás Desarmadas.